Analizamos los gremios del sector primario y el sector secundario lo enunciamos, mas no lo explicamos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir primero eso, ¿sí? Que en la división clásica de la economía, donde dividimos por sectores económicos, ¿sí? Las actividades productivas, denominamos sector secundario al sector económico que transforma las materias primas, manufactura, digamos que en general se habla de manufactura, ¿sí? Los bienes intermedios para satisfacer las necesidades sociales. ¿Listo? Entonces, ese sector secundario, pues obviamente si transforma materias primas, hace un proceso industrial. ¿Listo? La industria tendríamos que dividirla en tres componentes. De acuerdo al grado de vinculación del capital fijo, es decir, de acuerdo al grado de complejidad que se use en las maquinarias. ¿Listo? De acuerdo al grado de intensidad de inversión del capital también, fijo o circulante. Para concluir entonces, tenemos tres tipos de industrias. Uno puede decir que la manera más fácil de acercarnos al sector industrial es analizarlo a través de tres componentes. La industria básica, ¿sí? Que está asociada especialmente a la industria de fabricación de alimentos, textiles y calzado. La industria intermedia, que satisface necesidades de bienes más específicos de la misma industria y de otros sectores productivos. Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar de la industria de empaque, la fabricación de empaques, eso es una industria intermedia. Y la industria pesada, que en general se asocia a algo muy específico, que es la siderurgia. ¿Sí? La siderurgia es la producción de hierro, porque transforma unas materias primas y tiene un desarrollo industrial muy complejo, o lo que esté asociado a la siderurgia. Por ejemplo, en Colombia y en Duitama, Boyacá, es muy fuerte la industria siderúrgica asociada a la fabricación de carrocerías, a la elaboración de piezas para camiones, ¿sí? Entonces ese digamos que es una primera clasificación. En otros autores no la dividen de esa manera, sino que la llaman industria liviana, mediana y pesada. Donde, otra vez, la industria liviana hará referencia... La industria liviana hará referencia a la fabricación de alimentos, textiles y calzado, básicamente. La industria mediana hará referencia a la fabricación de bienes intermedios, pues por ejemplo todo el tema que tiene que ver con la fabricación de cuadernos, papeles, cartones especializados para satisfacer necesidades de la misma industria. Digamos que ahí es donde está la diferenciación. Y la industria pesada, que además de ser la siderurgia, ¿sí? Puede ser la industria metalmecánica. Y se me fue la paloma, estaba pensando acá en otra cosa. La industria siderúrgica, la industria metalmecánica, y se me fue. Les iba a decir otra enunciación, pero bueno, ya ahorita me acuerdo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿todos los países tienen industria? Sí, todos los países tienen que desarrollar un aparato industrial. Otro componente importante de la industria es que se corresponde
con un momento de la historia en el cual se da la transición del mundo rural al mundo urbano. Cuando usted lee el libro de Mijailov, cuando usted lee el libro de Mijailov, usted encuentra que para 1750, Europa estaba haciendo una transición y estaba creciendo las ciudades, y que el crecimiento de esas ciudades tiene una correspondencia directa también con la fase de industrialización y la fase de desarrollo de la revolución industrial. O sea, hay casi que una relación positiva. Positiva no es porque sea bueno o malo, sino positiva es porque es directa entre urbanización e industrialización. Y sobre eso hay que hacer una reflexión. América Latina tuvo una urbanización tardía. ¿Y a qué se debe esa urbanización tardía de América Latina? A que éramos una economía colonial y una economía republicana netamente de tipo minero. Entonces, eso también termina afectando todo el componente que tiene que ver con el proceso industrial. Además, como en el siglo XIX nosotros decidimos incorporarnos a la economía global bajo el modelo agroexportador, eso no estimuló ni el crecimiento urbano ni el desarrollo industrial. Recuerden que nosotros éramos proveedores de materias primas para el mundo desarrollado de la época. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta ahí hay preguntas? No. Les voy a compartir una pequeña tablita. John Edison, cuando deje esto de funcionar, me avisa o yo me marca el celular. O me marca el celular, no, me manda un mensaje porque en el celular sí tengo datos, pero esos datos no sirven para la plataforma Meet. ¿Están viendo una pantallita? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces. Bueno, ahí hay una información, ¿sí? Una información general. Lo que me interesa es la tabla que les voy a mostrar. A partir del desarrollo de la industria en América Latina y a partir del desarrollo de la industria en Colombia, se da más o menos esta especialización regional. ¿Listo? Antioquia, textiles y tabaco. Entonces, profesor, pero es que tabaco es del sector primario. Entonces, asúmalo como industria de fabricación de cigarrillos. ¿Listo? Antioquia hoy sigue siendo un líder textilero, pues cada vez más difícil que se sostenga en el marco de la globalización y la liberación de aranceles de textiles asiáticos, pero sigue teniendo una fuerte tendencia a liderar el sector textil nacional. Fue muy fuerte en textiles el departamento del Tolima, ¿sí? Aprovechando una norma muy particular que sacaron sobre el tema de Armero, el desastre de Armero, del cual se cumplieron 35 años esta semana, ¿sí? Pero acá declinó, se acabó, se terminó, no existe, ya es muy poquito lo que hay de industria textil. Bueno, Bolívar tiene una industria de petroquímica fuerte, ¿sí? El departamento de Bolívar tiene un liderazgo frente al tema por una petroquímica, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿esa vaina qué es? Pues la petroquímica es la que desarrolla la transformación de hidrocarburos, ¿sí? No solamente
para sacar de ella combustibles, ¿sí? Porque es que no solo se saca de ahí. Y entonces, recuerden ustedes el hurto gigante que hubo hace poco en la refinería de Cartagena, ¿sí? Pero pues el hecho de que la gente robe la plata y el Estado colombiano sea un ampón no quiere decir que la industria no se pueda desarrollar. Entonces, esa refinería de Cartagena fue muy fuerte porque era una planta industrial especializada en un proceso diferente al de Barrancabermeja. En Barrancabermeja producimos gasolina, acetona y otros derivados, mientras que Cartagena se especializó en polipropileno y urea. ¿Qué es polipropileno? Unas bolitas chiquiticas que si usted las funde, o sea, unas bolitas chiquiticas de plástico, ¿sí? Como el tamaño de esas bolitas de icopor que vienen en los empaques de algunos productos, pequeñas, como un balín. No sé el diámetro, no tengo medidas de eso. Y usted solo funde y a través del termoformado, o sea, montar calor sobre esas piecitas y en un molde, a través del termoformado usted puede fabricar, entre otras cosas, ¿sí? Los pocillos de plástico, por ejemplo, las cocas plásticas, las canecas de plástico. Estamos hablando de un momento en el cual no se reciclaba, ¿no? Entonces, hoy ya no hacemos eso a partir de las bolitas. Hoy cogemos todas las botellas, todas las bolsas y todos los residuos plásticos de nuestra sociedad, los picamos en pedacitos y hacemos termoformado. Pero Bolívar fue muy importante en petroquímica, es muy importante, ¿sí? Nosotros tal vez en el interior del país desconocemos mucho del potencial industrial que hay en la costa caribe colombiana, ¿sí? Entonces es interesante ver esa perspectiva. Eso hizo, por ejemplo, que se jalonara inversión en la crisis de Venezuela, que se jalonara inversión de petroquímica hacia Cartagena. Llegaron grandes compañías venezolanas huyendo del proyecto chavista, ¿sí? Y obviamente huyendo de esa decisión de Chávez de que PDVSA no era la caja menor de 200 familias, sino que tenía que socializar la riqueza. Y muchos llegaron a la costa caribe colombiana a desarrollar inversión. ¿Listo? En Bogotá, material de transporte y productos metálicos, pues Bogotá es el aparato industrial del país. Ahí se pone solamente un ejemplo, pero pues Bogotá tiene todo el tipo de industria que ustedes deseen. Entre otras cosas, ha ido desarrollando la ciudad a través de un plan de ordenamiento territorial desorganizado, pero la ha ido organizando en torno a áreas industriales. La primera y más antigua, la zona industrial de Cazuca, frontera limítrofe entre el muy lejano municipio de Soacha en 1965 y la localidad periférica de Bosa la estación, porque es que Bosa no es ese Bosa de abajo, de Bosa Brasil, de abajo por allá de la ciudad de Cali. La Bosa de 1965 es los barrios de Bosa Centro, Bosa Naranjos, Bosa Laureles máximo y Bosa la estación. Entonces ahí se va a desarrollar el área industrial de Cazuca. Posteriormente va a surgir otra área industrial, que es la que nosotros conocemos como Puente Aranda, que empieza entre la carrera 30, iba inicialmente hasta Puente Aranda, o sea, hasta la carrera 50, que ahí es la transversal 39, ¿sí? Y se prolongó hasta la avenida 68, configurando después la tercera zona industrial de Bogotá, que es muy reciente, no tiene más de 25 años, la zona industrial de Montevideo, ¿sí? Comprendida entre la calle 13 y la calle 21 y entre la avenida 68 y la avenida Boyacá. Bueno, y yo me sé bastante eso de memorias porque yo fui mensajero en Bogotá, además de que soy profesor, me conocí la ciudad perfectamente, ¿no? Entonces también sé de qué les estoy hablando. Y la otra área industrial que surge por teoría de la localización industrial, ¿sí? Que es más bien una plataforma logística, es la zona industrial de Álamos, que es grande, pero es más bien un tránsito entre producción industrial y logística de exportación.
Eso se ha ido reemplazando. Ah, bueno, si alguien necesita hablar algo, me interrumpe porque yo no tengo el chat acá. Ah, bueno, hasta ahora nadie ha dicho nada. Ahí, hola, profe. Ahí en lo que usted dice que era la zona industrial de Cazuca, no sé ahí donde quedaba Protabaco, en donde queda esta vaina de la cruz, creo que es donde hacen ladrillos y toda esta cuestión. Ahí Ahí quedaba cerca del apogeo. Protabaco. Sí, claro, ahí Ujú. quedaba. Ella empieza exactamente en la bomba de combustible que está frente al terminal del sur y donde termina el barrio La Estancia. Ahí empieza la zona industrial, ¿sí? Pues que el barrio La Estancia no existía tampoco, ¿no? Entonces, esa área industrial empieza ahí en Industrias Metálicas Cruz, esa bomba de gasolina y ese lote gigante al lado es Industrias Metálicas Cruz, que hace muebles y un poco de cosas. Después seguía el lote de Protabaco, o sigue el lote de Protabaco, y después vienen unos conjuntos de bodegas y aparato industrial. Entre ellos se destaca muchísimo Carrocerías El Sol, que es donde hay una ambulancia ahí puesta en lo alto. Y es importante, y ahí quedaba Carboquímicas. Carboquímicas quedaba mmm, creo, si no estoy mal, que Carboquímicas quedaba donde queda una parte del Portal del Sur. Carboquímicas era supremamente, eso llamaba Carbocol primero. Sí, y ahora, bueno, no, el nombre no sé cuál fue primero, cuál fue segundo, pero estoy casi seguro que primero fue Carbocol y luego fue Carboquímicas. Bueno, ¿qué hacían ahí? Los abonos del país. Entonces era normal pensar que una tractomula no entrara a la ciudad, sino que descargara a las afueras de la ciudad. Pues la ciudad fue creciendo y vuelvo y les digo, yo empecé la frase diciendo, en un plan de ordenamiento desordenado, la inexistencia de una planeación urbana. Voy al cuento de Carrocerías El Sol. Es una industria especializada en eso que dice la guía, ¿sí? Que Bogotá se especializó en material de transporte y productos metálicos. ¿Sabe qué se le debe al señor, al boyaquito? Porque esa es otra cosa que debemos reconocer en Bogotá, que prácticamente la estructura urbana fue hecha por boyacenses, ¿sí? ¿Sabe qué se le debe al boyaquito de Carrocerías El Sol? El señor se inventó las niñeras. Esos carros, camiones que transportan otros carros. Eso no es un invento de Estados Unidos ni un invento europeo. Ese señor se inventó esa cuestión. Eso no existía en el mundo, ¿sí? Pero además se especializó en proveer servicios de ambulancia medicalizada, carrocerías de ambulancia. Y ese señor casi se quiebra hace unos 5 años. Debido a que tiene la patente de las niñeras, no se ha quebrado. Ahí está la sede de Yambal, al lado del Sena, y lo que pasa es que nosotros pasamos solo sobre la autopista, pero usted se baja, ¿sí? Bueno, además no es peligroso, usted puede transitar por ahí más seguro que en el centro de Bogotá. Usted se baja y camina y las áreas industriales van hasta el borde inferior de lo que denominaríamos posteriormente Cazuca. Esa zona industrial es supremamente importante. Si usted mira ahí, que yo sepa, hay más de 4 fábricas de carrocerías, porque también hay una teoría de la localización industrial que dice que esa es la teoría de Alfred Weber, ¿sí? Alfred Weber es familiar de Max Weber, es hermano, ¿sí? Entonces Alfred Weber da una teoría de la localización industrial que dice que las industrias se van a localizar o se van a especializar en localizarse en sitios específicos donde haya dos posibilidades: acceso directo al mercado o acceso fácil a las materias primas o acceso fácil a la vocación exportadora. Entonces ahí hay, digamos, que esas carrocerías se especializaron era porque ahí le llegaba fácil la materia prima. Preguntas. Bueno, lo otro que le estaba diciendo, lo último, ¿no? Ay, ay. Lo último que le estaba diciendo es que afortunadamente hubo una especialización logística como plataforma logística de Álamos. Eso hoy todavía quedan vestigios de esas grandes bodegas, ¿sí? Quedan esa es la carrera 92, si no estoy mal, ¿sí? Pasa usted la ciudad de Cali
inmediatamente después del lote, no estoy seguro si es el lote de la DIAN, sobre la derecha, gira y toma la entrada a Álamos y va a encontrar las bodegas todas al costado derecho entre la calle 26 y la avenida José Celestino Mutis. ¿Listo? La José Celestino Mutis no existía. Sí, esa era la calle 63 antigua. Entonces ubicaron las bodegas al costado derecho. Al frente están todos los parques de compraventa de vehículos y los moteles. ¿Sí? Pero digamos que los moteles serían una industria del tercer sector. ¿Por qué se ubicaron ahí las industrias en Álamos? Por el aeropuerto. ¿Listo? Bueno, compañeros. Ahora, amiguitos, sucede que la ciudad se fue complejizando en su red urbana, en su red de infraestructura, y sin planearlo, lo de siempre, ¿no? Hizo un proceso de expulsión industrial por, sería la teoría de David Harvey, renta del suelo. Es decir, se puso tan costoso el uso del suelo en la ciudad y tan caro el tema tributario y de impuestos que prefieren desplazarse hacia las afueras, y especialmente las grandes industrias de fabricación de piezas se dirigieron al norte hacia el área de Tocancipá y Gachancipá. Eso lo estamos viviendo hoy. Y las industrias de maquila o transformación, que son diferentes, se localizaron sobre la calle 13, consolidando. Los invito a que cojan una bicicleta y se vayan por la calle 13 hasta ahí, hasta el Rompoint de Madrid, consolidando lo que hoy observamos, los parques industriales, pero entre comillas industriales, porque en realidad no es que fabriquen muchas cosas, más bien son plataformas logísticas o bodegas de almacenamiento. Entonces eso, digamos que es complicadito entenderlo, porque eso va a generar un desempleo masivo. ¿Listo? Bueno. Vamos acá en el cuadro a leer que Boyacá desarrolló una industria básica del hierro y del acero. ¿Por qué? Hombre, porque tiene una ventaja geoestratégica. Tiene los 3 elementos que se requieren para desarrollar la industria de la siderurgia, con S. ¿Qué tiene? La mina de hierro, ¿sí? O sea, el hierro en bloque. Tiene el material para fundir ese hierro, es decir, las minas de carbón. ¿Sí? Por formación geológica, la cordillera oriental tiene yacimientos de carbón y de carbón coquizable, porque el carbón viene en 2 tipos a ver, en 2 variedades. Y una de ellas, que es la que se encuentra en Boyacá, tiene mayor grado de transformación de energía. Bueno, como no somos ingenieros químicos, ni mucho menos, lo ponemos en palabras castizas: quema con más fuerza, hace combustión más efectiva. Entonces, Boyacá, en toda la franja de acerías de Paz del Río, donde está Acerías Paz del Río, ¿sí? Tiene la mina de hierro, tiene el carbón para fundir el hierro y tiene el agua del lago de Tota para disminuir el calor cuando sea requerido. ¿Listo? Preguntas. ¿Listo? Bueno. ¿Hay más industrias de hierro y de acero en Colombia? No. Eso quiere decir que Boyacá geoestratégicamente es vital en el desarrollo nacional. Pero como cerquita está el hierro, también Duitama. Profesor, ¿esas serías Paz del Río? Sí, claro, Acerías de Paz del Río. Yo allá iba a una salida de campo con los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Y tengo un amigo allá. ¿Ustedes sí escuchan que acá cantan y cantan y cantan los pollos? ¿Sí? Suenan y suenan. Como yo vivo en un pedazo como de finquita chiquita, ¿sí? Entonces acá tengo 1 o 2 pollos finos.
Y resulta que Boyacá, allá tengo un amigo que es funcionario de Acerías Paz del Río, que comparte el tema de que le gustan esos bichos, ¿sí? En Acerías Paz del Río, además, hoy está administrado por un consorcio porque se iba a quebrar, no, se quebró. Los trabajadores, la convención colectiva exigían una serie de procesos. La empresa dueña de Acerías Paz del Río decidió liquidarla, la compraron unos brasileros, también funcionó mal y al final la salvación de Acerías Paz del Río es que los trabajadores fueran socios de la compañía. Acerías Paz del Río, como quema hierro con el carbón, ¿sí? Después de que usted quema el carbón, le pasa lo mismo que a la madera, va a quedar un subproducto, que es el tizón de madera, ¿no? O bueno, entonces no sabe nada de madera, coja una hoja de papel, eso sí no le va a decir a su papá que yo lo mandé a hacer el ejercicio, ¿no? Porque después me hacen regañar. Coja una hoja de papel y quémela en la sala. Y va a quedar un subproducto, que es el papel quemado, ¿no? Entonces el subproducto de Acerías Paz del Río es un carbón quemado que el carbón quemado es carbono, ¿no? El elemento carbono, que mezclado con fósforo y con potasio es un abono excelentísimo, lo cual disminuiría los costos de ese tipo de abono. Y sí, es muy barato. En algún momento un conocido logró comprar abonos de allá y con eso estaba reemplazando los abonos que venden para la economía cafetera. ¿Sí? Acerías Paz del Río. Pero la historia, ¿cuál es? Que Paz del Río está como a 60 kilómetros tal vez de Sogamoso, y entonces como es una industria del carbón y del acero, digamos, ¿sí? Esa industria potenció derivados del carbón y del acero. Duitama es una de las ciudades industriales más grandes del país. Lo que pasa es que no hace tanta bulla o no se visibiliza tanto. Y esa ciudad industrial es experta en fabricación de carrocerías, en fabricación de la industria metalmecánica, aprovechando que está muy cerca. Compañeros, a las 5:30 de la tarde, un día que no tenga nada que hacer, va y se para en la calle 72 con carrera 30 y va a ver pasar un tren que todos los días en la tarde va para Acerías Paz del Río desde Bogotá. ¿Sí? Y en las mañanas vuelve y pasa desde Boyacá trayendo otra cosa que es importantísimo en la industria nacional, cemento. Porque la zona geológica de Sogamoso, ¿sí? Produce, allá están asentadas las grandes cementeras. Antes eso se llamaba Cementos Boyacá. Cuando se da la globalización de la economía, llega por acá una industria a competirle a la industria nacional, se llama Cemex, y se quedan configurados dos grandes paquetes industriales, Cemex y Argos, y ambos tienen Cemex Cementos Mexicanos y Argos, que es del sindicato antioqueño, que no es un sindicato de proletarios, se llama así, es un gremio económico, y ambos tienen industria cementera en Boyacá. Entonces, ¿de dónde salen los cementos? De las calizas, y la zona de Boyacá es de calizas, ¿listo? Eso es Acerías Paz del Río, compañerito, para usted que me preguntó. Colombia en ninguna otra parte tiene la capacidad de producir ese volumen, excepto, y no lo conozco, no he ido por allá, Cerro Matoso, en Córdoba. Pero la especialización de Cerro Matoso es de ferroníquel. O sea, no es hierro en roca, digamos. No les puedo explicar más porque desconozco el proceso industrial, cómo se extrae el hierro o cómo se separa del níquel, no tengo ni idea de eso. ¿Listo? Todos los países tienen industria siderúrgica, no todos los países, y eso es una ventaja de Colombia. Y acá dice que industria básica de hierro y acero. El acero es un producto derivado de la inclusión, ¿sí? De energía eléctrica en un proceso industrial. O sea, el acero es un producto del hierro,
pero es un procesado muy, muy difícil de obtener, parecido como al aluminio, pues la diferencia es la resistencia, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, cuando tengan tiempo, ojalá algún día dijeran, vea, el profe sí nos recomendó, se van para la autopista sur y de vez en cuando aparecen unas tractomulas con 3 rollitos encima. Imagínense cuánto pesa eso para que solo carguen 3 rollitos. Pues son rollitos de acero que vienen del exterior porque la industria de acero en Colombia no es suficiente. ¿De dónde sale el acero? De fundir, bueno, de procesar el hierro y otra cosa, de fundir la chatarra. Entonces usted en Boyacá va a encontrar la única fábrica en Colombia de fundición de chatarra para conversión en acero. Toda la chatarra metálica del país tiene que ir a dar a Boyacá. ¿Sí? Preguntas. Córdoba. Ah, bueno, ahí está. Yo no me había dado cuenta de la tabla. La industria básica de hierro y de níquel. Cundinamarca, la fabricación de vidrio. Esta fabricación de vidrio está liderada especialmente por las 2 grandes compañías productoras de bebidas del país. Entonces, ¿qué hizo Bavaria? Fundó una fábrica, no estoy seguro exactamente en dónde queda, pero la referencio muy cercana a la planta de cerámica de Alfa en la autopista sur por la entrada del barrio Compartir, de Soacha Compartir. Ahí está la fábrica de envases, pero no me acuerdo el nombre, no sé si el nombre de eso es Peldar. No lo recuerdo. Y esa fábrica fue importante, ¿por qué? Porque viene a satisfacer la demanda de un tipo de empaque especializado que es el vidrio para la industria básica de alimentos. En ese momento acuerdan que la leche venía en botella de vidrio, todo era vidrio, no había el plástico, ¿sí? De bebidas, de licores, de cervezas y de lácteos en ese momento. Santander, cuando hablamos de Santander Petroquímica, eso hace referencia exclusivamente a un nombre, Barrancabermeja. De una vez, ya que antes de que se me olvide, Barrancabermeja es el clásico ejemplo de una economía de enclave. Yo ya les expliqué la economía de escala y ya les había anunciado la de enclave. Barrancabermeja es una economía de enclave. ¿Qué significa? Que desarrolla un sector económico muy específico y que no jalona hacia adelante y hacia atrás en la región nada. Es decir, cuando usted visite Barranca, va a encontrar que industrialmente no desarrolla nada más, sino solo transformación de petroquímica. ¿Listo? ¿Y por qué se asentó en Santander? Porque los primeros yacimientos petroleros fueron en el Magdalena Medio. Los tenía la concesión Barco, ¿sí? Por allá en 1910. Y acá es curioso en Colombia, para eso, digamos, pueden leerse varios libritos que hay por ahí, entre ellos uno publicado por el profesor Renan Vega, ¿sí? Del movimiento obrero. Y acá es curioso que primero existió el sindicato petrolero que la empresa colombiana de petróleos. O sea, eso es curioso, ¿no? O sea, ¿cómo va a existir un sindicato sin que exista la compañía? Primero, eso quiere decir que hubo inversión privada o un desarrollo de particulares antes de, ¿listo? Bueno, entonces cuando hablamos de Santander Petroquímica, estamos hablando exclusivamente de Barrancabermeja, Santander. Barrancabermeja está tal vez a, no sé, a 1 hora y media de Bucaramanga. Llega uno a una bomba gigante en un punto que se llama Dagotá y ahí se desvía para Barranca, a la izquierda, yendo hacia la costa. En Sucre, minerales no metálicos. Quería ver porque se me va la paloma qué es lo que pasa en Sucre, no lo recuerdo. No lo recuerdo y no les voy a decir mentiras. Y en el Valle, fabricación de papel. Pues resulta que el departamento del Valle es el líder, así como Boyacá es el líder de transformación de chatarra, el departamento del Valle es el líder en procesamiento industrial de reciclaje de cartón, ¿sí?
las fábricas están a la entrada entre Palmira y Cali, y eso es lo que yo denomino la entrada, y ahí quedan las grandes compañías de reciclaje de cartón. Vuelvo y les digo, se van para la autopista, el día que se vayan a ir a ver el camión con los rollitos de acero, van a observar en sentido contrario tractomulas cargando pacas de cartón reciclado. Van para allá, para el Valle del Cauca. O sea, si ven que cada región se fue especializando en un componente específico. Y obviamente, pues acá faltan muchas cosas de la industria colombiana. Pues estamos solamente haciendo una enunciación básica. Risaralda y Tolima son fuertes en textiles. Los nuevos desarrollos industriales han hecho que se asienten. Bueno, y acá aprovecho para explicar eso. Los nuevos desarrollos industriales han hecho que se asienten compañías alrededor, digamos, de capitales. Entonces, toda ciudad grande, por decirlo así, tiene muy cerca una ciudad industrial. Mamonal en el Atlántico queda muy cerca de Barranquilla. Jumbo en el Valle queda, pues, prácticamente al lado de Cali. En Jumbo hay una gran industria petroquímica y una industria de procesamiento de grasas importante. Lloreda Grasas es una empresa de las más grandes del país en procesamiento de aceites, y de ahí salen los aceites de girasol, ¿sí? Y Lloreda Grasas, pues Lloreda, ese señor que sabe mucho de grasas, tal vez es un experto en pedagogía, porque él fue ministro de Educación. Esas son las particularidades de este país. Cerca a... Ya estuvo el Valle, ya estuvo la costa. Hay otra ciudad que tiene esa condición. Medellín, con el área especializada de textiles, creo que es Itagüí. Creo que es Itagüí. Ahí no estoy seguro, porque como todos son tan cerquita, el área metropolitana de Medellín son como 18 municipios. Entonces, bueno, ahí está la historia del sector secundario de la economía nacional. ¿Preguntas? Profesional, buenos días. Buenos días, caballero. ¿Quién me habla? Juan Cuesta. Digamos ahí, entonces también entraría con este sector secundario con esa tesis de las ventajas comparativas, pero ya no a nivel global, sino regional, de país. Juan Sebastián, voy a ver si me le entendí la pregunta para dónde va. Que al interior de cada país se va a dar una especialización aprovechando las ventajas comparativas de cada región para desarrollar la industria primaria, la industria secundaria. ¿Eso? Sí, señor, eso es. Sí, señor. O sea, la industria... Pero yo miro a ver. Busque ahí John Edison en internet, la teoría de la localización industrial de Alfred Weber. Mientras tanto, yo voy a cerrar el micrófono y voy a ir a buscar una cosa que creo que tengo muy fijo, que es un mapa, y voy a ver si les puedo tomar una foto. Mientras John Edison busca eso, yo busco acá un momento. Teoría de la localización de Weber, ¿cierto? De Alfred Weber, con W, ¿no? Y me da un minuto, yo voy a mirar, a ver si tengo un mapa allí que hizo un estudiante de la pedagógica, ya les muestro. Creo que es una niña, María Camila Palacios. Espera un momentico.
Bueno, pónganle cuidado. Les mandé un video, pero les voy a hacer una aclaración. Eso no era lo que yo estaba buscando. Entonces, ¿qué pasa? Que de una vez lo hice para poderles explicar el sector terciario. Ah, no lo he enviado todavía. Ya ahorita lo miran, o sea, no lo vayan todavía a descargar ni nada. ¿Listo? Jonathan, ¿qué encontró? Profe, ya me acordé, eso yo ya lo había visto hace resto cuando estudié administración. Mire, lo que pasa es que, no sé, pues voy a intentarlo explicar con mis palabras, la teoría de la microlocalización, ¿no? En la economía, se hacen que una empresa está donde le es factible estar. Por ejemplo, usted cuando va a buscar una empresa, digo, un taller de motos, usted no va a encontrar un taller de motos, aunque va a ser muy raro. Aparte, usted va a encontrar todos los talleres de motos. Al lado de los talleres de motos van a encontrar los repuestos, las ventas de los repuestos. Por ejemplo, donde usted va a encontrar los mataderos, a los lados de los mataderos usted va a encontrar, por ejemplo, las fábricas de curtiembre, las empresas que se van a dedicar, y ahí usted va a encontrar, por ejemplo, los que se van a dedicar a hacer zapatos con ese cuero. Entonces, ¿por qué sea eso? Porque pues las empresas que necesitan, por ejemplo, las materias primas para trabajar, esas empresas se van a establecer al lado donde se hacen las materias primas para reducir los gastos de transporte, ¿no? Eso tiene un nombre, eso se llama gastos de la logística. Entonces se reduce, por ejemplo, de logística. Por ejemplo, ahorita con lo que estaba diciendo Boyacá, con esto de la vía férrea, ahí se reduce en un mundo de gastos. Por ejemplo, ahí entra lo de acerías calculadas, a entrar en contacto también con lo de las petroquímicas. Y lo de las petroquímicas, por ejemplo, mandan el hierro a Bogotá, el acero al carbón, y ese acero al carbón va a llegar aquí a Bogotá, a lo que va a ser el centro de Bogotá, ¿sí? Y hacia el centro de Bogotá van a estar, por ejemplo, todas las empresas de ferreterías que se van a dedicar a distribuir todo ese acero al carbón. Y uno dice, ¿para qué acero al carbón? Pues para las petroleras. Ahí esas petroleras no lo van a comprar directamente, sino que se van a establecer para este lado de la ciudad unas empresas que se llaman empresas de instrumentalización. Esas empresas de instrumentalización son las encargadas de comprar ese acero al carbón. ¿Y para qué ese acero al carbón? Pues para mandarlo para Yopal, para Casanar y para todos estos lados. Entonces esas empresas lo compran, pero como estas empresas de instrumentación no tienen la capacidad de mandar ese acero al carbón para allá, pues al lado de esas empresas se van a hacer pues empresas grandes como Envía, Servientrega, y empresas de transporte con una capacidad logística grande. Entonces si ven cómo se va organizando la ciudad en modelo, en la estructura comercial. O sea, si yo necesito como empresa de instrumentalización mandar ese acero al carbón para Yopal, pues ahí se me va a hacer una serie de empresas a competir entre sí de transporte para poder mandar ese acero para allá. Y pues en eso consta. No sé si lo expliqué bien. Sí, señor. Esa teoría de la localización industrial es por conexidad. O sea, de acuerdo a la actividad que yo desarrollo, va a jalonar hacia adelante y hacia atrás otras actividades y va a reorganizar espacialmente la producción y la localización de la producción. ¿Sí? Bueno, estamos en lo del sector secundario. Entonces, ¿qué sucede en el sector terciario? O sea, vamos de una vez a revisar el mapita. ¿Sí? Ah, pero espere. ¿Quién fue el que me preguntó lo de ahorita vamos a ver el mapa, pero me acuerdan por favor de explicarles que la especialización no solamente es ventajas comparativas asociadas a cierta industria, sino que eso pasa del orden local al orden regional. Ya ahorita, por favor, alguien escriba ahí, profesor, que no se le olvide explicar el orden regional de la industrialización, porque si no después se me quedan sin la explicación. ¿Listo? Bueno, van a observar el mapa, amigos, ¿sí? Ya les explico, ese mapa lo hizo un estudiante de la universidad, un colega de ustedes, ¿sí? Y cuando los trabajos son muy buenos, el profesor, ustedes y yo debemos conservarlos, ¿sí? Porque van a ser herramientas didácticas para la transposición pedagógica. Entonces, las cosas que se hacen bien hay que conservarlas. Los trabajos que
destacan en calidad, uno los debe guardar. Yo tengo trabajos guardados de estudiantes del colegio del año 2007, 2008. Ahí están, y para alguna cosa me van a servir en algún momento de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Por favor, observan el mapita. Entonces yo cierro la... No, mentira, yo ahí les dejo el micrófono abierto para que escuchen la naturaleza. Observen el mapa, por favor. Teoría, modelo de localización del tercer orden de cristales. Este explica el tercer sector económico, cómo se organiza. Profe, no lo está compartiendo. No, mijo, es que está en el WhatsApp. Ah, qué pena. Estás en el WhatsApp. Entonces, le dan clic y lo paran en el segundo número 12. ¿Listo? A los 12 segundos se puede visualizar el mapa de Colombia con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexágonos. ¿Sí? ¿Cuál es la teoría? Que en el sector terciario usted satisface una necesidad o se desplaza a satisfacer una necesidad hasta donde sea rentable en términos de en términos económicos. Entonces, el hexágono del Atlántico tiene la capacidad de satisfacer todas las necesidades de esa área circundante. El hexágono de Cúcuta, lo mismo. El hexágono de Antioquia, lo mismo. El hexágono de Cundinamarca, lo mismo. El del Valle y el de Pasto. Lo cual va a crear unos centros regionales y unas ciudades líderes en el proceso de satisfacción de necesidades del sector terciario. Una persona del Putumayo tendrá que tomar la decisión de trasladarse a Cali o a Pasto. Una persona del Meta tendrá que tomar la decisión de trasladarse pues a Cundinamarca. Y una persona de Arauca tiene que tomar la decisión si se va a satisfacer sus necesidades del sector terciario a Cundinamarca o a Cúcuta, de acuerdo a la capacidad de satisfacción que tenga el área, el nodo de desarrollo. Voy a preguntar, ¿eso me lo están entendiendo? Perfecto. Entonces, lo que sigue después, acá en este mapa que está detenido en el video, en el WhatsApp, a los 12 segundos, ¿sí? Es empezar a mirar cada uno de los nodos de manera específica. Entonces, por favor, lo observan. ¿Listo? Fíjense bien. Entonces, empieza a acercarse la imagen y va a analizar el primer nodo en el segundo 15. Barranquilla es un área nodal que absorbe o satisface las necesidades de Atlántico, Magdalena, Cesar, Guajira, Sucre y otros. Y así es el análisis por cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos en el sector terciario? Una organización económica alrededor de unos nodos o núcleos de satisfacción de necesidades. ¿Listo? Pero ese no es nuestro tema de hoy. Nuestro tema es el sector secundario. Coincide que Colombia es policéntrica. El resto de países de América Latina tiene una sola ciudad, ¿sí?, que concentra de manera muy fuerte las zonas industriales. Máximo 2 ciudades, pero Colombia desde el comienzo tiene
4 núcleos urbanos que lideran el proceso industrial. ¿Listo? Eso pues tiene una explicación debido a la economía, a la insularidad, es la palabra, a la insularidad del país. Es decir, a la difícil conectividad regional que hizo que cada una de las regiones, cada una de las localidades desarrollara un núcleo, y en el desarrollo de ese núcleo entonces se diera el policentrismo, y ese policentrismo se va a relacionar directamente entonces con las formas como se desarrolla la industria del país. ¿Sí? El Perú tiene un solo núcleo, se llama Lima. El Ecuador tiene 2, Guayaquil y Quito, siendo muchísimo más fuerte Quito a nivel industrial, ¿no? Venezuela tiene un solo núcleo, se llama Caracas. Brasil tiene 2, Río y Sao Paulo. Una vez que vinieron de intercambio unos muchachos, una niña de Brasil, muy bonita además, muy bonita la niña, que nos acompañó acá a una salida a Cajamarca, una salida acá al Tolima. Ella nos explicó, ella y el compañero no era muy bonito, se llamaba Pedro, ¿sí? No recuerdo de qué universidad venían. Los dos hicieron una exposición muy buena sobre cómo funciona Sao Paulo. Entonces, Sao Paulo y Río, en ambas, hay unos anillos periféricos industriales. Es más o menos, como si Bogotá tuviera una circunvalar general que cogiera, pues yo me imagino, ¿no? O sea, una circunvalar que coja los cerros de Cazuca, los cerros orientales y la circunvalar pasara por donde va la longitudinal de Occidente, y alrededor de esa longitudinal están ubicados en Río los parques industriales. Entonces Pedro y la compañera explicaban muy bien cómo se había organizado eso, y cómo alrededor de esos núcleos también estaban las barriadas. ¿Listo? Bueno, espere, porque ahora se me fue para dónde era que iba. Bueno, entonces Colombia, íbamos en Brasil, es 2 núcleos. Uruguay, pues bueno, es que Uruguay es una cosa ínfima de tamaño. Entonces, el desarrollo está en Montevideo. Argentina es unicéntrica, Buenos Aires. Chile es Santiago y pues Valparaíso, pero es que Valparaíso no es industrial. Entonces ya bajé. Bolivia es La Paz. Entonces ya di la vuelta, ¿no? Caracas, en todas. En algunas encuentro una sola ciudad, núcleo industrial y de desarrollo general, y en otras encuentro máximo 2. Cuando llego a Colombia encuentro 4. Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Y esa organización policéntrica va a justificar, ¿sí?, parte de la insularidad, y además tiene tanta fuerza ese policentrismo que se expresa en este mapa. Aparecen 2 con una particularidad. ¿Sí ven que Pasto y Cúcuta son zonas y áreas fronterizas? Es decir, que el área de influencia de Pasto puede llegar incluso hasta Ibarra, y el área de Cúcuta puede llegar incluso hasta Maracay. Pero esa organización urbana colombiana va a determinar de alguna manera también la organización industrial colombiana y la organización de las industrias de satisfacción del tercer sector en Colombia. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces seguimos. Hasta ahora nos ha favorecido la naturaleza y la señal. Un momentico que les voy a pasar un mapita conceptual para socializarlo. Me dan un minuto, por favor. Profe, mientras lo de la pregunta del compa ¿Qué pasó? de las ventajas comparativas. ¿Cómo, ¿no? cómo? ¿Cómo? La pregunta de las ventajas. Lo de las preguntas del compa de las ventajas Ya. comparativas. Sí.
Entonces, el compañero dijo que si las ciudades en Colombia habían desarrollado los aparatos industriales aprovechando, digamos, la tesis de las ventajas comparativas. Sí, sí es cierto, eso ya se lo he explicado, pero me faltaba decirles que al interior de América Latina también se dieron procesos industriales bajo la tesis de las ventajas comparativas. ¿Qué significa eso? Que cada país de América Latina intentó especializarse en la producción industrial asociada a un desarrollo de ventajas comparativas que le diera su localización y sus recursos naturales. Lo cual significa que, por ejemplo, el Perú, con una costa sobre el Pacífico que creo que tiene más de 2.500 kilómetros, pero además de una zona de confluencias de corrientes marinas, tiene un potencial de materias primas pesquero que asoció a una industria de transformación de derivados de pesca. Entonces, también no vamos a encontrar en América Latina muchos países, yo diría que solamente el Perú, que desarrolla la industria pesquera, o sea, bajo la tesis de las ventajas comparativas. No, ese nivel no. ¿Listo? Chile en el caso del cobre, aprovechando la materia prima cobre, que además es bastante escasa en el resto de la región, ¿sí? Ahí tiene una explicación por el origen de la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces, Chile se superespecializa industrialmente aprovechando las ventajas comparativas y ningún otro país va a desarrollar el mismo componente. Venezuela y Colombia aprovechan la presencia de yacimientos de hierro, ¿sí? La siderúrgica de allá se llamaba, eso prácticamente está quebrada, Sidor, ¿sí? Y la de acá sería la Paz del Río, y nos va a dar una especialización regional, ya no regional al interior de cada país, sino regional suramericana de tipo industrial. Esa era la explicación que faltaba. ¿Listo? Entonces vamos a mirar este mapita y con esto terminamos. Entonces, industrialización en América Latina, esto es de manera general, ¿no? Entonces, esa industrialización tiene dos periodos. Eso es lo primero que tenemos que... Entonces, nuestra industrialización, nuestro desarrollo industrial se da en dos fases. En la fase de posindependencia, es decir, nos industrializamos de una manera desde 1820 hasta 1930 y nos vamos a industrializar de otra manera en la fase de posguerra. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó en la fase de posindependencia? O sea, ¿cuál fue la industria que hicimos? Pero recuerden, por favor, que en la fase de posindependencia estamos hablando es del modelo agroexportador. Entonces, vamos a entender, obviamente, que hay una industrialización de unas características débiles, ¿sí? Entonces, en la fase de posindependencia, vamos a tratar de desarrollar una industria hasta acá abajo para satisfacer el mercado local. Pero imagínense el tamaño del mercado en el siglo XIX. O sea, imagínense el tamaño del mercado, una cosa ínfima sin infraestructura de conectividad, ¿no? De conexión, de conectividad. Y vamos a tratar de desarrollar una industria de exportación. ¿Cuál es el caso específico? La industria de exportación de carnes, que jalona la industria de exportación de cueros y que jalona la industria de exportación de calzados en Argentina. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a encontrar por la parte de la izquierda del modelo, del cuadro, perdón, ¿sí? Que la poca industria que se desarrolla en América Latina está intentando satisfacer
el mercado local e intentando complementar aquello que en el mercado exterior no se produce, ¿sí? Sea porque la materia prima es muy difícil de llevar, o sea porque definitivamente a Europa no le interesa producir eso, o porque los países centros de ese momento no tenían posibilidades de desarrollarlo. ¿Listo? Preguntas. Esa es la primera fase de industria. ¿Qué tanto podemos decir que es realmente una fase industrial? Pues yo tendría ahí mi cuestionamiento, y es que realmente pues es más bien una transformación básica, ¿sí? Pero industria podría yo llamar porque además no hay bienes de capital. O sea, hay una ausencia de bienes de capital. Sin embargo, bueno, eso es lo que dice la teoría en general, ¿sí? Eso fue antes de 1930. Ahora, espere que me perdí. Ah, ya. Viene la otra que es la... Ah, no. Acá. Esa fase de entre 1820 y 1930 va a estar acompañado, ¿sí?, de un incremento progresivo de las importaciones, ¿sí? Está acá. Y dice desnacionalización industrial. ¿A qué hace referencia esa frase? A que desde el siglo XIX vamos a ver que ante la ausencia de recursos regionales, de plata acá, la industria la van a desarrollar inversionistas extranjeros. Recuerden que yo les he mencionado las IED, la inversión extranjera directa. ¿Listo? Bueno. En la fase de posguerra, entonces se cambia la escala y la composición industrial. La composición es el sector o el tipo de sectores que se desarrollan, y la escala es el tamaño de la misma. Entonces vamos a entender, obviamente, que en el siglo XIX hubo una escala menor, una industria pequeña, y que en el siglo XX vamos a empezar a desarrollar en la fase de posguerra una escala mayor. ¿Por qué? Porque ya les dije, Europa no nos satisfacía los bienes industriales porque estaban ocupados dándose plomo, matándose entre ellos, y al paralizar la industria europea, América Latina se ve en la necesidad de satisfacer esos bienes con el mercado nacional, con la producción nacional. Eso hace una escala superior de desarrollo industrial. ¿Sí es claro eso? O sea, ¿qué es la escala? Es el tamaño. Ah, bueno, ustedes que son geógrafos, compañeros, la escala del mapa. Entonces, ¿qué va a pasar en el siglo XX después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial? Que la escala del mapa industrial crece, que América Latina se va a desarrollar industrialmente a otra manera, a otra escala, ¿sí? Debido a que se libera, digamos, del lastre de tener que estar siempre dependiendo de la producción industrial europea, ya que de allá no viene nada. ¿Listo? Entran también nuevas técnicas productivas. Claro, el maquinismo y la automatización, ¿sí? Tarde, pero llegaron, ¿sí? Y se van a dar la dualidad estructural que todavía tenemos hoy. Grandes industrias y pequeñas industrias. Eso es a lo que hoy llamamos la industria mayor y las micro y pequeñas industrias, las MIPYMES, ¿sí? Entonces se va a dar la coexistencia de dos modelos. ¿Qué hay de similar acá con el modelo primario? En el sector primario también se da la coexistencia de dos modelos, la economía campesina y la economía agroindustrial. Acá se va a dar la gran industria, que va a estar representada ¿cómo es? En la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, ¿sí? Y la pequeña industria, que, bueno, ahí dice talleres pequeños arcaicos, ¿sí? Pero pues son pequeñas transformaciones, ¿sí? Y eso también va a determinar otro
otro paso negativo, digamos, en la historia de América Latina, y es que se va a generar una situación muy particular. El Estado apoyará a la gran industria debido a su capacidad de empleabilidad y desestimulará o no ayudará mucho al pequeño microempresario debido a que no genera empleo. Pues si usted mira en la pandemia fue así, ¿no? Le colaboraron con, a ver si estoy mal y me corrigen, creo que les colaboraron con el pago de la prima a las grandes industrias, ¿no fue así? La prima de junio o algo así, o con la mitad del sueldo. Hubo un decreto donde se le ayudaba que todo aquel que tuviera más de 3 empleados pagándole seguridad social y demás, y que el que tuviera más de 20, bueno, eso lo podíamos revisar en la normatividad, tenía unos beneficios tributarios, ¿sí? Entonces, pues eso es lo de siempre, ¿no? El grande recibe y el pequeño no recibe, pero no es porque no quieran al pequeño, sino porque es que el grande tiene capacidad de presión. El gran industrial tiene la capacidad, entre otras cosas, de apoyar una campaña política y eso pues pesa, ¿no? Preguntas. Bueno, ¿qué logramos? Conclusión de todo, industrializarnos, ¿sí? Creo, ya se los había dicho, nos industrializamos alrededor de actividades asociadas al sector primario. El caso específico de Colombia es emblemático porque alrededor de la economía cafetera logra industrializarse. O sea, el café tenía que ser transportado. Entonces, eso nos lleva a pensarnos en infraestructura vial. El café tenía que exportarse. Eso nos lleva a pensarnos en una industria portuaria. El café tiene que empacarse, lo cual implica una industria de empaques de fique, es decir, la industria de transformación de la penca de fique en bulla. El café necesita abonos, entonces eso me desarrolla una industria de petroquímica o de abonos, especialmente de urea, ¿no? El café requiere, para el consumo nacional, tostarse. Entonces hay que inventarnos los silos artificiales de secado, ya no al sol, sino máquinas que sequen. Además de tostarse, hay que molerlo. Entonces tenemos que desarrollar los grandes molinos, las bodegas de almacenamiento. O sea, cuando usted mira el café en Colombia, es la historia del único producto que nos logra insertar a la economía global, pero además desarrollarnos industrialmente. O sea, no fue cualquier cosa. O sea, al cafecito, al tintico, que a mí no me gustaba mucho y que últimamente lo tomo, ¿sí? Al tintico y al cafecito le debemos primero, la sostenibilidad de las familias del país, que vimos en sus exposiciones, eran más de 550,000. Lo segundo, le debemos la industrialización de gran parte de la nación, el jalonamiento. Le debemos el ingreso de divisas para el desarrollo del aparato industrial y la compra de bienes industriales y de capital, ¿sí? Entonces, bueno, vámonos por acá. En el mapita dice que esa industrialización en América Latina nos va a dar unos cambios estructurales. ¿Listo? Y esa industrialización nos va a dar 3 cambios. Yo no sé si ustedes están observando el mapa bien. Es muy pequeño, muy grande. Ahora lo ponemos por acá como para que vean más. La industria en América Latina permite 3 cambios estructurales. Entonces, acá viene una primera explicación. Estructura es el componente mayor. Si cambió la estructura, quiere decir que cambió un componente que va a cambiar los otros componentes. ¿Listo? Primer tema, ¿qué le debemos a la industrialización? Una economía salarial. Recuerden que el sector primario tenía una característica muy particular y es que la economía salarial no era mayoritaria en sus inicios. Acá sí, es decir que a partir de la economía del desarrollo industrial vamos a
insertarnos plenamente en algo que dijo Fernando Brodel en el librito que leyeron, el capitalismo, porque el capitalismo requiere salario como medio de pago de la fuerza de mano de obra de los sujetos libres. Lo otro, el modelo industrial nos lleva a una expansión industrial. En la medida en que surge una industria, jalona otra, requiere otra, y es el caso del café. Ese modelo industrial, además, nos permite insertarnos. Yo no creo que lo hayamos hecho tan mal al comercio exterior, lo cual entonces nos va a permitir, por ejemplo, desarrollar las aduanas nacionales, un sistema tributario eficiente, y nos permite organizarnos fiscalmente respecto a las finanzas públicas. ¿Listo? Estamos, para los que tal vez estén perdidos en lo que estoy explicando, ¿sí? ¿Sí? Estamos hablando de los cambios estructurales que se derivan del modelo de industrialización en América Latina. ¿Listo? Bueno, ahí hablamos del tema económico. En el tema social, ¿qué cambios estructurales nos va a dar? Pues primero, que surge el proletariado industrial, ¿sí? Esa clase media típica latinoamericana que es la que tiene capacidad de compra, que se basa en una situación salarial y que además va a liderar ciertas reformas de la vida social incorporadas a la Constitución. ¿Por qué? Y acá viene una aclaración que tiene que ver con el tipo de transformación propuesta, ¿sí? Y es que el proletariado industrial acepta los términos y condiciones del capitalismo y al interior del capitalismo pretende hacer los cambios. O sea, hace parte de la tesis de la Segunda Internacional de la socialdemocracia. Los cambios sociales se hacen en el marco del juego democrático. Entonces, el proletariado industrial, los sindicatos juegan en el marco de la democracia. Usted nunca va a escuchar a un sindicalista que proponga que nos armemos y le demos plomo a la burguesía. Jamás en la vida. ¿Listo? Entonces, entre otras cosas, en su mayoría estuvieron representados inicialmente por el Partido Comunista Colombiano, que acepta el juego democrático como medio de transformación. ¿Listo? Bueno. Entonces, en lo social hay un cambio estructural. Acá no existía proletariado. Eso no existía. ¿Sí? Y aparece un empresariado, ¿sí? Que va a tener una situación muy particular, y es que siempre va a considerar que el pequeño artesano es su enemigo, ¿sí? Pero que también va a tener al interior de él unas disputas. ¿Por qué van a ser las disputas? Por la representatividad y la capacidad que el Estado satisfaga sus necesidades. Entonces, vamos a encontrar un ejemplo. Los empresarios del Valle del Cauca del azúcar, de la caña y del azúcar, enfrentados a los empresarios del café, del eje cafetero, no porque el uno quiera poner café donde hay caña o el otro quiera poner caña donde hay café, sino porque el uno se está quedando con los recursos asignados por el Estado colombiano para satisfacer el bienestar industrial. O sea, ha habido una pugna interna. Entonces, al interior de la ANDI hay unos sectores con mayor peso que otros y se miran feo, digamos, en algunos momentos. Se piensan como contrarios, aunque siguen siendo las mismas élites, ¿no? Bueno. Ahora, en lo político, y con esto terminamos la clase, ¿sí? La implementación del modelo industrial, del modelo de industria en Colombia, logra modificar entonces, ¿sí? Una estructura constitucional y logra organizar una estructura económica sólida. Al final de esta explicación, cerramos el mapa. Todo América Latina sufrió el mismo proceso de industrialización casi en la misma época. América Latina venía de desarrollarse alrededor de un modelo agroexportador
el mundo desarrollado deja de comprarle bienes de materias primas, América Latina empieza a desarrollarse al interior de sí misma y hace una transformación de su estructura económica derivada del desarrollo de una cosa que llama modelo de sustitución de importaciones. Hago yo la lista de los bienes que yo importo y miro cuáles puedo fabricar acá y me doy cuenta que casi todo lo puedo hacer y entonces sustituyo las importaciones y empiezo a hacer la industria local. Primero para satisfacer las necesidades de un mercado interno. Posteriormente para satisfacer las necesidades de un modelo, de un mercado regional suramericano. Y hoy para satisfacer las necesidades de un mercado internacional. Preguntas. ¿Listo, amigos? Eso significa que hemos explicado 2 de los 3 modelos. El modelo agroexportador, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Que además se desarrolla en el marco del keynesianismo, y explicaremos el modelo de centro-periferia o regionalismo abierto en la próxima sesión, con lo cual estaríamos terminando los modelos. ¿Qué vamos a hacer? Así como hicimos en el sector primario, explicar los sectores, los gremios, perdón, vamos a tratar de hacer una explicación en la cual ustedes colaboran sobre los gremios del sector industrial, o sea, cómo se ha desarrollado el sector industrial en las cámaras gremiales, para lo cual yo buscaré la información, se la subo al grupo y les digo, bueno, vayan escogiendo a ver a quién le corresponde. ¿Listo? Y lo del modelo de regionalismo abierto centro-periferia, posiblemente se lo asigne a alguien para que los ponga el día martes, que sería el tercer modelo. ¿Cuál es el cuarto? Ya lo expliqué, el modelo neoliberal. ¿Tienen preguntas? Profe, una pregunta con respecto a, por ejemplo, a este sector, al sector secundario, que es el de transformación. Su merced, pues, nos decía que uno de los problemas de Colombia generalmente era que Colombia es un país agroindustrial y extractivista, ¿no? Pero entonces Colombia, eso, agroexportador. Pero entonces el problema es que Colombia tiene refinerías, y Colombia refina petróleo y Colombia también va a refinar, ¿cómo es que se llama? El petróleo y lo va a convertir, por ejemplo, en aceite lubricante para motor diésel, para carros, para motos, y pues está ahí, pero entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, el valor de la gasolina y el problema que, por ejemplo, nosotros vendamos ese petróleo como petróleo y no como gasolina, pues teniendo la capacidad de producción. ¿Que nosotros llegamos tarde ahí o qué? No, no es que llegamos tarde, lo que pasa es que el modelo, o sea, si nosotros, espérenme un segundo. Si nosotros hoy tenemos la capacidad instalada de extraer 1 millón de barriles de petróleo al día, ¿sí? Entonces, a veces uno los números se los dice a los estudiantes y eso no adquiere sentido. Entonces, piense en una caneca de plástico o metálica de 55 galones, esas canecas que pone la gente por ahí para recoger agua y demás. El país saca 1 millón de barriles, ¿sí? Ya le voy a decir cuántos. Pues 1 millón de esas canecas. Haga una fila de 1 millón de canecas y eso es lo que sacamos al día. ¿Qué sucede? Que si nosotros procesáramos ese 1 millón de barriles en la industria petroquímica, no habría la capacidad de consumo interno para toda esa producción de combustible, ¿sí? Pero además, usted se imagina el tamaño requerido de la industria para procesarla todo. Me queda como tarea a mí, y es averiguar cuál es la capacidad instalada de la
de la planta de Barranca Bermeja para saber cuánto procesa. Yo no creo que Barranca Bermeja procese más de 100.000 barriles día, pero yo lo averiguo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que no vamos a encontrar, no es que hayamos llegado tarde, sino que no tenemos la capacidad de consumo de esos bienes. Si nosotros tuviéramos el tamaño industrial de Estados Unidos, pues seguramente procesaríamos el 1.000.000 de barriles, pero además tendríamos que comprar otros 10 millones de barriles para la industria, ¿sí? O sea, no es que hayamos llegado tarde, es que nosotros no tenemos la industria, mejor dicho, no hay quien se coma todo lo que producimos en hidrocarburos. Entonces nos toca salir a vender el resto porque la industria del hidrocarburo tiene un problema, es que después de que usted, eso es como cuando usted le abre, usted coge la bolsa de la leche y le abre por debajo, con una agujita le abre un huequito. La única solución para que se termine el problema es que se riegue toda la leche y ya no haya más. Entonces, el huequito que le abre usted al hueco petrolero, al pozo, ese huequito no lo puede sellar. Usted no puede, los pozos petroleros uno no los puede sellar tan fácil como los abre, porque es una presión interna de la tierra muy alta, ¿sí? O sea, después de usted perforar, bueno, hizo exploración, que en eso se gastó un poco de años y de plata, hace perforación, después de tener el hueco abierto, tiene que sacar los recursos en un porcentaje muy alto, entonces acá no hay cómo consumirlos. O sea, el tamaño de la industria nacional no da para eso. Ese es, digamos, el problema, John Edison. Si acá tuviéramos Profe, el y los triple de industria excedentes, nacional, seguramente consumiríamos el triple de recursos mineroenergéticos. Y el cuento del biodiesel es por normas internacionales de descontaminación ambiental. Señor. profe, y los excedentes, o sea, entiendo perfectamente que nosotros no tengamos la capacidad de consumir más de 100.000 barriles al día, pues ya de gasolina, teniendo entendido, ¿no? Pero, por ejemplo, si se refina gasolina y el excedente no se puede exportar, en vez de exportar petróleo, el petróleo destinado para generar gasolina. Espere a ver. Espera un toque, estoy buscando acá cuánto. Nos consumimos 4.3 millones de galones. Espere. El excedente, cuando usted habla del excedente, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es lo que se le ocurre con esa palabra? El excedente de la gasolina. Los excedentes de producción de los que, por ejemplo, yo produzco para mi consumo, pero yo comercio con los excedentes, ¿sí? Entonces esos excedentes. Ya. Sí, o sea, lo que su merced me dice es, bueno, en vez de venderlo crudo, transformémoslo todo en gasolina y vendamos la gasolina al exterior. Eso es lo que me está diciendo usted, ¿cierto? Sí, no todo, pero sí. Bueno, la pregunta sería, ¿quién nos va a comprar gasolina siendo que el resto de países que son dependientes de los hidrocarburos tienen la capacidad instalada de producirla más barata a ellos que nosotros? O sea, en la tesis de las ventajas comparativas no daría. Mejor dicho, nos vamos a poner dignos. No volvemos a vender petróleo y todo lo vamos a volver combustible, gasolina y derivados de eso. ¿Quién nos va a comprar esos derivados siendo que afuera lo hacen más barato y mejor? Pues nadie. O sea, es que ese es el temita. O sea, es que entre otras cosas, el hecho de que Colombia tenga una gasolina costosa, ¿sí? No es porque la gasolina aquí sea cara a hacerla, sino porque acá la gasolina tiene unos impuestos muy altos. Entonces, no vendamos el crudo, procesémoslo y volvámoslo a abonos, volvámoslo gasolina, volvámoslo acetona, volvámoslo a una serie de subproductos. Tenemos que salir a competir en precio, por ejemplo, con Venezuela, que producía la gasolina a precio irrisorio, porque tiene una capacidad instalada muy alta, porque tiene petróleos ligeros, crudos livianos que son más baratos de procesar y porque tiene una industria de más de 100 años asociada a ese procesamiento, ¿sí?
y además tiene, no sé si sepan que Venezuela es dueña de un gran porcentaje de las gasolineras en Estados Unidos, sobre todo en estados limítrofes con México. Entonces, la angustia suya nos lleva a reflexionarnos si es que para que sea viable el asunto tendríamos que producirlo muy eficientemente y no somos eficientes en la producción de derivados de petróleo. Por acá hay un informe de la revista Dinero que dice que nosotros pasamos de consumir 2,8 millones de galones a 4,5 millones de galones de gasolina al día. ¿Listo? Que la mayor demanda está, obviamente, en Bogotá, centro del país, Antioquia y eje cafetero, ¿sí? Y tengan en cuenta una cosa, ¿no? Acá vamos a hablar una cosa. Algunos estudios han dicho que los consumos de combustibles se incrementan en la medida que la economía ilícita crece en algunas regiones. Entonces, algunos analistas muy curiosos van y revisan la cantidad de vehículos que hay en el Pacífico colombiano, la cantidad de galones que consumen en el Pacífico colombiano y no se corresponde lo uno con lo otro y pues tiene una explicación, ¿no? Y es que la mayoría de esos combustibles van es para el procesamiento de hoja de coca. Pero entonces, John Edison, vender gasolina sería una buena alternativa si lográramos hacerlo a un costo menor que nuestros competidores globales. Esa sería, digamos, la conclusión frente a su inquietud. Profe, es que la pregunta, o sea, y me aclara muchas cosas, pero pues la pregunta tenía un trasfondo y era que, por ejemplo, cuando se dice que Colombia no es un país que produzca industria porque, pues así, nada más hablando con el proceso de la transformación ya de la gasolina y del sector secundario que estamos hablando hoy, pues si decimos que Colombia es un país que no es industrializado, pues estaríamos hablando, no sé, yo creo que carreta, porque pues Colombia sí genera industria, entonces el problema aquí no es ese, sino el problema es la competencia que genera, ¿no? O sea, nosotros tenemos industria, pero no tenemos el nivel de competencia, pues, para entrar a competir en el mercado global, ¿sí? Entonces, ahí ya deberían como otros problemas económicos de fondo. Si nosotros miramos, John Edison, Colombia desarrolló su industria en el marco del modelo de sustitución de importaciones. Es decir, cuando usted le mira la fecha de nacimiento a la mayoría de grandes industrias del país, todas tienen partida de bautismo entre 1930 y 1990. Pero Colombia, en 1970 y 80, empezó a ver un obstáculo al crecimiento industrial. Y en los 90, cuando se hace la apertura económica en el marco del modelo neoliberal, se desindustrializa y muchas industrias, especialmente industrias básicas o industrias livianas, es decir, textiles y alimentos, empiezan a cerrar porque no pueden competir con esa oleada de productos que llegan en el marco de la apertura económica del modelo neoliberal. Luego va a suceder que se ponen muy buenos los precios de los bienes primarios, especialmente mineroenergéticos, y muchos industriales deciden que, primero, reconocer que la industria colombiana está en crisis, que viene de una década perdida que son los 80, que no puede competir en el marco de la globalización de César Gaviria y Samper en los 90. Entonces deciden cerrar sus industrias y trasladar sus recursos al sector que está dando ganancias en ese momento, que es el sector hidrocarburos. O sea, Colombia sí tiene industria. Lo que pasa es que nuestra industria no es competitiva para poder llegar tan lejos como quisiéramos, y es una industria estable, digamos, en el sector de alimentos, pues es difícil que nosotros satisfagamos las necesidades con bienes industriales de otro país, en el sector de alimentos, ¿sí? Pero es una industria que no es del tamaño que debería de ser para una población de 50 millones de habitantes, y que se ha venido disminuyendo en tamaño, ¿sí? O sea, cuando usted revisa, John Edison, el volumen de empleo del sector industrial
se ha ido perdiendo progresivamente y lo que ha ido creciendo es el sector de empleo informal asociado a los servicios. O sea, industria sí tenemos, claro, si es que usted transita Bogotá, transita el país, sí hay industria, pero es una industria que para lo que es la globalización y para lo que es Colombia, pues es pírrica, es muy pequeña. Es una industria muy, muy pequeña para lo que debería de ser. Claro que sí la hay, pero no debería de ser de tamaño tan ínfimo. ¿Sí? Y eso tiene que ver es con el nivel de dependencia que siempre hemos tenido frente a Estados Unidos, frente al resto de países. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Aquí no se fabrican tractores. En Colombia no podemos fabricar un tractor. En Colombia hasta este momento no hemos fabricado la primer máquina textil. Todo es importado. Yo estoy seguro que en Colombia no se fabrican montacargas. O sea, cuando empezamos a complejizar la industria, seguimos haciendo cositas básicas y pequeñas. O sea, pequeñas en el orden de la globalización, ¿no? Ya lo terminé. O sea, en el marco del capitalismo, esa apertura económica sí se debió haber hecho, pero el problema de Colombia fue que se hizo muy pronto cuando aún no estábamos preparados. Esa apertura fue demasiado rápida. O sea, no hubo la gradualidad de apertura. Bueno, y vamos a ser serios en... Uy, yo pensé que esto se había apagado. Vamos a ser serios en el análisis. Lo que pasa es que cuando no hay competencia, el industrial nacional se fresquea, se tranquiliza. Mientras toda la década de los 30, 40, 50, 60, 70, esas 50 años, la industria nacional no tuvo competencia. No tuvo competencia porque afuera estaban en guerra, en reconstrucción y demás. Entonces, ¿qué pasa cuando usted monta una fábrica de arepas y es ineficiente? La ineficiencia se la traslada en el costo al comprador. Y el comprador le tiene que comprar porque no hay más a quien comprarle. Entonces, la ineficiencia suya como productor la paga el consumidor. ¿Qué pasó en los 90? Se libera el mercado global, se hace la apertura y muchos de los industriales incompetentes se quiebran en la apertura. Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo, se hizo muy rápido. No hubo gradualidad, no hubo, ¿cómo se llama? Salvaguarda. Es una palabra técnica de comercio exterior. Salvaguarda es que yo, como el tacho del juego, ¿sí? Cuando uno estaba jugando la llave, uno decía tacho, tacho, tai. Entonces, la salvaguarda es que se abren ciertos sectores, pero otros se van a abrir lentamente y progresivamente, se van a disminuir los aranceles. César Gaviria lo hizo demasiado rápido, ¿sí? Pero también el sector industrial colombiano era un sector prácticamente parasitario del proteccionismo estatal, incompetente. Hemos dicho y lo repetiremos progresivamente siempre, el trabajador colombiano es un trabajador que no tiene capacidad de productividad como lo tienen otros países, ¿sí? Mano de obra poco calificada, ¿sí? Poco especializada. Sectores industriales con capitales obsoletos, bienes de capital obsoleto. Como usted no se afana, si usted produce arepas con un horno viejo y solamente es usted el que produce arepas, ¿usted para qué va a cambiar el horno? Si es que ahí le llega el cliente fijo. Entonces, los sectores industriales estaban muy tranquilos y cuando se abre la apertura en los 90, los primeros que se van... Ah, bueno, y acá explicaremos otra cosa. ¿Por qué hubo textileros en el Tolima? Cuando se dio la avalancha de Armero, se aplicó en el Tolima una cosa que se llama Plan Vallejo. Eso existe todavía. Es un estímulo para que los inversionistas lleguen a una zona cercana a un desastre natural, inviertan y se aprovechen de la exención de impuestos. Entonces, los textileros llegaron al Tolima no precisamente porque esto sea el paraíso terrenal, sino porque aquí durante 10 años no iban a pagar impuestos de renta, iban a ser exentos y además iban a acoger a unos beneficios tributarios. Después hubo una avalancha del río Páez en el Cauca.
y muchos industriales se fueron y se asentaron en Villarrica, Cauca, cerca a Páez, ¿sí? Aprovechando el Plan Vallejo. Entonces, eso es ser un parásito incompetente, porque usted lo que está esperando es una ayuda del Estado, ¿sí? Para poder asentar su industria, aprovechar esa ayuda, y cuando se acabe la ayuda se va. Entonces, cuando se acabó la ayuda en el Tolima, se fueron para el Cauca y ahora estarán esperando otro desastre, no sé. Yo no sé si hasta allá les llegue el corazón, pero la incompetitividad industrial sí genera esa confianza de que yo tengo los clientes fijos, sí genera una incompetitividad que termina siendo un obstáculo para la economía nacional. O sea, ese es un tema complejísimo, porque le echamos la culpa a César Gaviria. No, cuando usted es competitivo, usted no se quiebra. Y usted, para ser competitivo, requiere, alguna vez les hice la tabla, manejar los costos. Entonces, la incompetitividad aquí se quiere superar quitándole salario a los trabajadores. ¿Se acuerdan que hicimos esa tabla? Y yo les decía, ¿y por dónde siempre busca el capitalismo cerrar el hueco que tiene? Por el lado del pobre trabajador, del capital relativo. Entonces, la incompetitividad, la no actualización de bienes de capital, la pésima infraestructura que nunca se desarrolló, la poca capacidad logística de los puertos, pues ¿quién le va a competir en el mercado global? Nadie. O sea, nosotros somos tan malos que solamente el Estado, protegiéndonos durante 50 años, nos permitió desarrollarnos industrialmente. Y así es el término puntual. ¿Tenemos industrias? Sí, claro, muy buenas. Y analícelo con el biocombustible. ¿Por qué fabricamos biodiesel? Porque el gobierno nacional tiene prohibida la importación de biodiesel de Brasil. En Brasil el biodiesel vale la mitad de precio de Colombia. Vale 30%, el de acá vale 100 y el de allá vale 30, por decirles una cifra. ¿Y por qué los cañeros hacen biodiesel? ¿Y por qué los palmicultores hacen biodiesel? Porque les están protegiendo el cuero, los están cuidando de la competencia exterior. El día que se abra el mercado de biodiesel, que tiene que suceder por presión de la Organización Mundial del Comercio, acá nos quebramos los que producimos biodiesel. Se quiebran porque son absolutamente incompetitivos, incompetentes. ¿Por qué los textileros colombianos se quebraron contra el precio de los textileros chinos? Ah, porque es que los chinos, porque es la imagen que tenemos nosotros en la mente, ¿no? Que es que los chinos están allá esclavizados desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la noche con un capataz dando látigo. No, porque es que China tiene la capacidad como nación de crear ciudades industriales. Porque los costos de producción son menores debido a que el Estado chino a su población le garantiza cosas que a nosotros no, entonces pueden trabajar por menos salarios. Porque los puertos, las ciudades industriales chinas están sobre los puertos. Nuestra ciudad industrial está a 1000 kilómetros del puerto. Monte una industria y venda al exterior. Manda eso en 2 tractomulas, ¿sí? Una va para Santa Marta y la otra va para Buenaventura. La primera tiene que pasar por Fusagasugá, Soacha, Fusagasugá, Melgar, Ibagué, Armenia, Jumbo, no, mentiras, La Unión, Buenaventura, 1000 kilómetros. Y la otra tiene que pasar por Villeta, Honda, Puerto Salgar, Puerto Araujo, San Alberto, Aguachica, Bosconia, y llegar a puerto. En China está la ciudad y a 200 metros está el puerto. Yo creo que esos 1000 kilómetros marcan una diferencia de competitividad enorme. Entonces, compañeritos, no hay que echarle solo la culpa al Estado. La incompetitividad, bueno, voy a darles un ejemplo para terminar. Coja una busetica o coja la cicla, salga de Bogotá por la autopista sur y antes del Salto de Tequendama, a la izquierda va a encontrar una cosa que se llama Eternit, y al lado quedaba hace 40 años Uniroyal, la fábrica de llantas nacional. ¿Por qué se cerró? Porque el sindicato y el Estado no se pusieron de acuerdo y lo cerraron. La planta la compró después Michelin. Michelin hace 3 años se sentó con el sindicato de trabajadores y les dijo, no puedo seguir garantizando la comida. Ajusten por favor ustedes la propuesta
y seguimos. El sindicato le dijo que no. ¿Sabe qué hizo Michelin? Cerró, le puso un candado a esa vaina y se fue para México. ¿Qué encontró en México? 12 fábricas de carros. A cada carro hay que ponerle 4 llantas. ¿Sí? ¿Qué había en Colombia? 3 fábricas de carros. ¿Qué encontró en México? Una economía con trabajadores competitivos que han sido formados en el marco de la industria norteamericana de vehículos. ¿Qué había en Colombia? No habían trabajadores cualificados. ¿Quiénes perdieron? Pues los trabajadores de Michelin. A cada uno llegó, una multinacional tiene plata. Entonces, a cada uno, si le tocaban 20 millones, a cada uno le dio 40 y le dijo, firme acá y gracias. ¿Dónde están esos trabajadores de Michelin hoy? En la casa. A esta hora deben de estar viendo día a día de Canal Caracol, si todavía andan esa vaina. Y se cerró una planta industrial que fabricaba llantas para Colombia y todo Sudamérica. Entonces, esa es otra cosa que hay que reflexionar ahí. Se acabó el tiempo, muchachos. ¿Preguntas? Las preguntas cópienlas ahí. Entonces, quedé asignarles unas tareas, ¿no? Entonces, ya ahorita me voy a poner a buscar el tema puntual. ¿Listo? ¿Es culpa de los trabajadores que se cierre la planta? No, yo no he dicho eso. Pero sí debieron de haber sido un poco más inteligentes, que cerrando esa planta se debilitaba, entre otras cosas, el movimiento obrero colombiano. Porque son tal vez 2.000 trabajadores menos, ¿sí? Haciendo fuerza ante la CGT o ante la CUT en una marcha, por ejemplo. O sea, eso es un error. Eso me parece a mí un error y un error grave. ¿Listo? Chao, amigos. Nos vemos próxima sesión el martes. Ahí les voy a poner oficio, ¿bueno? Chao, juicio. Chao, profe, muchas gracias, buen día. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, muchas gracias, felicidades.